Muy bien, si gustan acompañarme con la oración para iniciar, voy a compartir aquí la pantalla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, continuamos con el cuarto mandamiento. Vimos la clase anterior hasta el tercer mandamiento, ¿verdad? ¿Correcto? Ok. Decíamos entonces, primero lo más importante de esto es que los primeros tres mandamientos nos hablan sobre Dios y del cuarto en adelante sobre el prójimo. Y eso es la pregunta que le hacían a Jesús, ¿verdad? Le preguntaban a Jesús cuál es el primero de los mandamientos. Y Jesús responde en Marcos, vemos Marcos capítulo 12, versículo del 29 al 31, y dice, el primero es este: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y ahí se resumen la ley y los profetas, básicamente en dos. Si se ama a Dios y se ama al prójimo, se cumple la ley. Los demás, por supuesto, se extienden para explicar un poquito más qué es lo que significa esto, ¿verdad? Porque decíamos que en aquel tiempo los judíos decían, bueno, pues, ¿quién es mi prójimo, verdad? Porque ahí es donde variaba todo. Entonces, ¿quién entra en esa categoría? Y ya Jesús explica, ¿verdad? Lo que es, ¿quién es el prójimo? Muy bien. ¿Qué tanto es lo que abarca este cuarto mandamiento? Porque el cuarto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero se refiere solamente a los padres biológicos, es decir, solamente a papá y mamá, o qué tanto es lo que abarca esto, lo que vamos a analizar un poquito. Abarca más que eso. Lo importante es que Dios le da una autoridad a unas personas con un fin en particular. En este caso, a unas personas con respecto a los hijos, ¿verdad? Le da esa autoridad con respecto a ellos. Pero ¿quién más tiene esa autoridad? O sea, no solamente son los padres biológicos, sino que abarca un poco más. Voy a compartir aquí la pantalla. Permítame tantito. Muy bien. Dice lo que mencionaba ahorita, ¿verdad? Y que dice San Pablo explica también, ¿verdad? No dice, se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? No, yo no la veo. ¿No? A ver, voy otra vez. A ver si... ¿Ahí se ve? No. ¿No? No, bueno, yo no la veo. Voy a salir y entrar a ver si se corrige eso de voladita. Ok. Muy bien, a ver. ¿Se ve? ¿Sí? Ok, muy bien. Sí, ya. Bueno, yo sí la veo. Entonces, nos dice esta parte, ¿verdad? Que San Pablo explica en Romanos 13, del 8 al 10,
que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque, en efecto, ¿verdad? Dice lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues porque ¿cómo si una persona ama a los demás, pues cómo siquiera va a pensar en causarles un daño? Eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Entonces, si la persona tiene amor en sí mismo, pues no puede causar un daño a los demás. Y es por Yo lo no mismo- veo la pantalla. ¿No se ve la pantalla? Yo no la veo. No sé si los demás sí, pero yo no la veo. Yo sí la puedo ver. ¿Sí? Ahora sí. ¿Los demás? A ver. Entonces, a lo mejor si quiere salir y entrar, Griselda, Ok. a ver si se corrige. Sí. ¿Sí? Muy bien. Decíamos que si una persona está llena de amor, no puede causar un mal. Y lo mismo lo opuesto, ¿verdad? Si una persona está llena de odio, pues ahí sí ya no importa quién se la hizo, sino quién se la va a pagar. Entonces, la persona está molesta y llega alguien y le hace una pregunta y le responde de mala gana, porque ya trae esa molestia, ¿verdad? Lo mismo pasa en lo opuesto. Si la persona es una persona muy contenta, que se siente amada, que solamente quiere dar amor, pues cada quien da lo que tiene, ¿verdad? Muy bien, entonces es lo que explica San Pablo: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este cuarto mandamiento lo menciona en el Éxodo 20:12, y Jesús cumplía a la perfección. Lo menciona en Lucas 2:51. El Éxodo 20 nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Hay una promesa, ¿verdad? Porque mencionábamos en otra ocasión que para Dios, después de Él mismo, lo más importante es la figura de los padres. O sea, es amar a Dios sobre todas las cosas, y después, fíjense en el orden en el que van, ¿verdad? Que lo hemos comentado. El primero y más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, santificar las fiestas, ¿verdad? Tercer mandamiento, hablamos del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano. Segundo mandamiento. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. Y después, honrar a tu padre y a tu madre. Y así va en ese orden, ¿verdad? ¿Qué es más importante después de esto? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo más importante para Dios después de sí mismo y después de los padres? Pues la vida, ¿verdad? Siguiente mandamiento: no matarás. Como ya vimos, la Iglesia, la fórmula catequética lo resume de esta manera: santificar las fiestas, como ya vimos, tercer mandamiento, porque incluye no solamente el domingo, sino otras festividades que equivalen o de la misma importancia que el domingo. Muy bien, dice entonces esta parte, numeral 2197, pueden seguir en su catecismo. El cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla, indica el orden de la caridad. Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres, que mencionaba hace rato, ¿verdad? A los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento. Dice el libro del Eclesiástico, capítulo 7, versículo del 27 en adelante. Nos dice: honra a tu padre con todo tu corazón y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que gracias a ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que han hecho por ti? ¿Cómo podemos pagarle a nuestros padres que nos hayan dado la vida, que hayan participado? Por supuesto que Dios es el que infunde el espíritu, ¿verdad? Es el creador, pero los padres participan. Veremos ahí más adelante. ¿Cómo se les podrá pagar eso? Pues respetándolos, honrándolos, Así cuidándolos. es. Así es.
Vemos que es una crítica muy fuerte que hace Jesús a los judíos, ¿verdad? Cuando hablan sobre las tradiciones, si recordamos eso. Dice, y ustedes cómo rompen los mandamientos, ¿verdad? Por las tradiciones. Porque dice, lo que de mí podía recibir es corbán, es decir, si una persona dice, bueno, pues es que ya todo lo mío lo di en la iglesia, pues entonces ya mis padres pues ya no van a recibir nada porque pues yo ya se lo di en la iglesia. Entonces dice, no, dice Jesús, ahí se está quebrantando el mandamiento. Muy bien. Entonces, ¿hasta dónde se extiende esto? Nos dice el 21:97. Estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. Aquí nos está dando una clave. Es quién más tiene esa autoridad. ¿Qué incluye eso? Entonces, este precepto se expresa de forma positiva, indicando los deberes que se han de cumplir. Cuarto, aquí también hay algo muy interesante en el libro de Tobías. Sí, vamos al libro de Tobías. Está muy bonito este libro y lo recomiendo quien no lo haya leído, que está cortito y está muy, muy interesante. De hecho, es un libro del Antiguo Testamento, pero que suena ya muy cristiano. Por eso algunos judíos lo quitaron de su canon, porque ya sonaba muy cristiano. Ahora vamos a ver aquí, un tantito. Si alguno lo tiene por ahí. Ok, aquí está. Tobías, vamos a ver el capítulo. El libro de Tobías y capítulo 4, versículo del 13 en adelante, nos dice, llamó pues Tobías a su hijo. Bueno, podemos ver desde el inicio, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Aquel día se acordó Tobit del dinero que había dejado en depósito a Gabel, en Ragués de Media, y se dijo para sí, yo estoy deseando ya la muerte, así que voy a llamar a mi hijo Tobías, y le voy a hablar de este dinero antes de morirme. Llamó pues Tobit a su hijo, que se presentó ante él. Tobit le dijo, cuando yo muera, me darás una digna sepultura, honra a tu madre, y no le des un disgusto en todos los días de su vida. Haz lo que le agrade y no le causes tristeza por ningún motivo. Acuérdate, hijo, de que ella pasó muchos trabajos por ti cuando te llevaba en su seno. Y cuando ella muera, sepúltala junto a mí, en el mismo sepulcro. Acuérdate, hijo del Señor, todos los días, y no quieras pecar ni transgredir sus mandamientos. Practica la justicia todos los días de tu vida, y no andes por caminos de injusticia. Pues si te portas según verdad, tendrás éxito en todas tus cosas, como todos los que practican la justicia. Haz limosna con tus bienes, y al hacerlo que tu ojo no tenga rencilla, no vuelvas la cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti su cara. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco, pero nunca temas dar limosna, porque así te atesoras una buena reserva para el día de la necesidad, porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Muy bien, y continúa. Está muy, muy interesante lo que continúa ahí diciendo Tobías. Y entonces nos dice el 21:98 que este precepto se expresa de forma positiva. 21:99
El cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es la más universal. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Finalmente, se extiende a los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria, a los que se administran o la gobiernan. Este mandamiento implica y sobreentiende los deberes de los padres, tutores, maestros, jefes, magistrados, gobernantes, de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas. Entonces, este cuarto mandamiento ya se extendió más, ¿verdad? Porque no solamente está hablando de esa relación consanguínea, ¿verdad? De esa relación biológica entre personas. Cuarto mandamiento incluye a los abuelos y también, eso es muy importante, a los suegros, ¿verdad? Porque están en el mismo nivel. Es decir, nuestros padres y los suegros entran en el mismo nivel. Cuarto mandamiento. Ya cambió la situación aquí, ¿verdad? Muy bien. Entran los antepasados, honrar el linaje familiar, ¿verdad? Personas que ya no están entre nosotros. ¿De qué manera se puede honrar esto? Pues cuidando nuestro propio nombre, ¿verdad? El nombre de la familia, el orar por los fieles difuntos, que esto incluiría, porque no sabemos si algunos de nuestros parientes estén en el purgatorio, ¿verdad? Entonces hay que siempre recordar de las ánimas del purgatorio, ¿verdad? Tal vez no haya quien esté rezando por ellos. Siempre recordar. Muy bien. 22:00. Este cuarto mandamiento lleva consigo su recompensa. Dice el Éxodo 20 y el Deuteronomio 5:16: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra, tu Dios te va a dar. La observancia de este mandamiento procura con los frutos espirituales, frutos temporales de paz y prosperidad. Y al contrario, la no observancia de este mandamiento entraña grandes daños para las comunidades y las personas humanas. Dice Santo Tomás de Aquino en su libro de los escritos catequísticos, ¿verdad? Que ya lo hemos compartido, él aquí habla un poco más a detalle sobre los mandamientos y dice, da varios comentarios muy interesantes. 3 son las cosas que dan los hijos a los padres. Primera, el ser. Honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre, lo que leímos hace rato. Segunda, alimento y apoyo, necesarios para subsistir. Desnudo entra el hombre en este mundo, como se recuerda en Job. Entonces los hijos reciben de sus padres el ser, el alimento y la formación. Hemos de respetarlos más que a cualesquiera otros señores de los que solamente recibimos cosas, excepción hecha de Dios que nos ha dado el alma. Dice el eclesiástico: honra a tu padre o a tu madre para que venga sobre ti la bendición de Dios. Se recibe una bendición de Dios por esto. Muy bien, continuamos aquí. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? Muy bien, continuamos. 22:01. La familia en el plan de Dios. La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación de educación de los hijos. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia.
Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública. El 2203, al crear al hombre y la mujer, Dios instituyó la familia humana. Sus miembros son personas iguales en dignidad. La familia implica una diversidad de responsabilidades, de derechos y deberes. Tan es así que Vaticano II considera la familia como la iglesia doméstica. Vean, eso es bien importante. La iglesia inicia, dice, en la familia. Es la iglesia doméstica. Muy bien. Nos dice la Lumen Gentium, la familia cristiana constituye una revelación y una actuación específicos de la comunión eclesial. Por eso puede y debe decirse iglesia doméstica. Es una comunidad de fe, de esperanza y de caridad. Posee en la iglesia una importante singular, como aparece en el Nuevo Testamento. Y hay algo, menciona Efesios, vamos a ver qué dice Efesios capítulo 6, versículo 1, vamos al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6. Efesios 6, del 1 en adelante. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exageréis a vuestros hijos, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos, más bien mediante la instrucción y la exhortación según el Señor. Esclavos, obedeced a vuestros amos en este mundo con respeto y temor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo que cumplen de buen corazón la voluntad de Dios, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, conscientes de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que hiciere, sea esclavo, sea libre. Amos, obrad de la misma manera con ellos, dejándoos de amenazas, teniendo presente que está en los cielos el amo vuestro y de ellos, y que en él no hay favoritismos. ¿Verdad? Nuevamente que mencionaba, ¿verdad?, que a lo que se extiende este mandamiento. Muy bien. 2205 nos dice que la familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Esperen, eso es muy importante. Esto es reflejo de la obra creadora de Dios, los padres. Es llamada a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. La oración cotidiana y la lectura de la palabra de Dios fortalecen en ella la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera. Debe ser. También la familia es la célula original de la vida social. Fíjense, algo muy interesante. ¿Qué fue lo que empezó o que provocó la decadencia de imperio, por ejemplo, el Imperio Romano y de muchos? Que los dos pilares importantes empiezan a desquebrajarse, que es el estar con Dios, es decir, tener ese respeto hacia Dios, y la familia. Cuando esos dos pilares empiezan a debilitarse, empieza la decadencia.
Y analicemos a las culturas, a los imperios importantes, y eso es lo que sucede. O sea, en el caso de Roma empezaron a alejarse de Dios y la familia empezó a desbaratarse. Eso empieza a la decadencia. Muy bien, continúa. 2207. La familia es la comunidad en la que desde la infancia se puede aprender los valores morales, se comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. La vida de la familia es iniciación de la vida en sociedad. 2208. La familia que debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto a los pequeños y mayores, de los enfermos, disminuidos y de los pobres. Numerosas son las familias en ciertos momentos no se hallan en condiciones de prestar esta ayuda. Fíjense, esto es importante. Porque si hay personas que a lo mejor económicamente no pueden ayudar a otros, pero sí hace mención de esto. Entonces, por eso dice, numerosas son las familias que en ciertos momentos no se hallan en condiciones de prestar esta ayuda. Y no solamente lo económico, ¿verdad? A lo mejor emocionalmente una familia, tal vez por que el fallecimiento de un ser querido, la familia está conmovida, entonces otra familia debe de colaborar, de ayudar. Por eso dice, entonces corresponde entonces a otras personas, a otras familias y subsidiariamente a la sociedad proveer de las necesidades. Dice Santiago, ¿verdad? La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Muy bien, vamos al siguiente, 2209. La familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Cuando las familias no son capaces de realizar sus funciones, los otros cuerpos sociales tienen el deber de ayudarlas y de sostener la institución familiar. Eso es importante. 22.10. La importancia de la familia para la vida y el bienestar de la sociedad. Dice el Vaticano II. El reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y fomentarla, asegura la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica. Muy bien. (22.12) también, el cuarto mandamiento ilumina las demás relaciones de la sociedad. El prójimo no es un individuo, es alguien que por sus orígenes siempre próximos merece una atención y respeto singulares. Los deberes de los miembros de la familia. La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Es el fundamento del honor debido a los padres, el respeto de los hijos mayores o menores de edad hacia su padre y a su madre. Se nutre del afecto natural nacido del vínculo que los une. Es exigido por precepto divino. Este respeto, dice, es exigido por precepto divino. El respeto a los padres está hecho de gratitud para quienes mediante el don de la vida y de su amor y su trabajo han traído sus hijos al mundo. Les han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Muy bien, pasamos al siguiente. Esto también es importante, en 22.17. Mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que estos dispongan para su bien o el de su familia. Esto aplica para cualquiera, ¿verdad? Pero especialmente a los jóvenes. Porque dice, es que yo ya soy mayor de edad, ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? O sea, ya soy libre. Pero la iglesia dice, mientras viven en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer en todo a lo que estos dispongan para su bien o el de su familia, así tenga 40 años, ¿verdad? Aquí no está hablando de edades.
Muy bien. Y es lo que dice Colosenses 3:20 y Efesios 6:1. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios el Señor. Los niños deben de obedecer también a las prescripciones razonables de sus educadores y de todos aquellos a quienes sus padres les han confiado. Fíjense cómo esto ha ido cambiando, ¿no? Porque antes era en las escuelas, ¿verdad? Los papás le daban su lugar al maestro, ¿verdad? Y si corregían al niño, y ahora parece que ya es intocable, ¿verdad? Pero la iglesia lo menciona de esta manera. Por eso, por supuesto que dentro de lo razonable, por eso es lo que dice aquí, ¿verdad? También las prescripciones razonables, o sea, no cualquier cosa, no se trata de maltratar, pero sí que los niños aprendan, ¿verdad? Que se le debe un respeto a las personas mayores. Muy bien. Si hace mención sobre esto, ¿verdad? Dice, pero si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer a esa orden, no debe seguir. Esto es importante. Porque eso también causa problemas, ¿verdad? No se le debe decir al niño, debes de obedecer ciegamente lo que te dice el mayor. No, también en conciencia, ¿verdad? Porque desafortunadamente también llegan a suceder atrocidades. Muy bien. 22:17 continúa. Cuando se hacen mayores, los hijos deben seguir respetando a sus padres. Deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar amonestaciones justificadas. La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que les es debido, el cual permanece para siempre. Esto es importante, ¿verdad? La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos. Es decir, ya los hijos se casaron, ¿verdad? Ya están independientes. Entonces, dice, ahí cesa esa obediencia, pero no el respeto. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Porque ya no es, tampoco se trata de que ya la persona ya está emancipada, es decir, ya está aparte, como dicen, ya se harina otro costal, ¿verdad? Pues ya no está obligado como que a seguir aceptando las órdenes, esa obediencia, pero eso no significa que se le deba faltar el respeto. 22:18, el cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos puedan, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante enfermedades y momentos de soledad o de abatimiento. Eso también es muy importante. O sea, uno como hijo, aunque ya esté independiente, ¿verdad? No cesa eso, es decir, no por esa razón ya uno dice, bueno, pues ya hazle como puedas, ¿verdad? O sea, yo ya soy aparte, pues yo ya no te debo nada. No dice eso, ¿verdad? Dice, por supuesto, en la medida, ¿verdad? Deben prestarle ayuda material y moral en los años de vejez. Fíjense, y hace énfasis que no solamente se refiere a lo económico, ¿verdad? Sino el tiempo, sino en las cuestiones morales, en la enfermedad, momentos de soledad. Dice el libro del Siráside, ¿verdad? El Señor glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre la prole. Quien honra a su padre expía sus pecados. Quien honra a su padre expía sus pecados. Como el que atesora es quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos, y el día de su oración será escuchado. Vean, eso es muy importante. Y en el día de su oración será escuchado. Yo no sé si les ha tocado alguna ocasión, ¿verdad?, en la que diga, ¿por qué si le pido a Dios y le rezo y oro con tanta devoción, por qué parece como que no me escucha?
Bueno, a lo mejor habría uno que pensar, ver en retrospectiva, porque recuerden, y esta es una de las razones por las que son importantes las indulgencias, ¿verdad? Porque uno puede haber recibido el perdón del pecado, pero queda ahí como quiera algo. Esto es, alguien lo explicaba así, imagínense que como una tabla, ¿verdad? Una de madera, y alguien le mete un clavo, ahí está el pecado. Entonces va a la reconciliación y saca el clavo, ¿verdad? Porque ya eso es lo que produjo ese pecado, ya lo elimina. Pero se queda el agujero, ¿verdad? Queda una cicatriz ahí. O como cuando una persona le choca el carro a otro y le dice, oye, no, pues discúlpame porque te choqué el carro, está bien, no te preocupes, te perdono. Ya recibió el perdón, pero el carro sigue chocado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la penitencia, y para eso nos ayudan las indulgencias, para restituir ese daño que queda producido por el pecado. Entonces, sí, habría que analizarnos, porque ver, ¿verdad? Si este cuarto mandamiento no solamente es específicamente para los padres biológicos, entonces si incluye más que eso, ¿será que estoy fallando en el cuarto mandamiento y que por eso Dios no me escucha? ¿O siento yo que no me escucha? ¿Sí? ¿Verdad? Porque dice, quien honra a su padre y a su madre expía sus pecados, y quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos, y en el día de su oración será escuchado. Eso es bueno, hacer el examen de conciencia, ¿verdad? Bueno, me voy para atrás, y ¿será que he fallado en eso? O sea, tengo que confesar ante el sacerdote que he fallado en este cuarto mandamiento, y ahora que sé que incluye mucho más que solamente mis padres, ¿verdad? Es decir, así como le presto ayuda a mis padres, económica, moral, de escucha, ¿lo hago con mis suegros? ¿O lo hago con los abuelos? ¿O lo hago con las personas de autoridad? ¿Sí me explico? Y ahí ponemos a analizar, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. También dice el Siracide, ¿verdad? Dice, hijo, cuida de tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente, no le desprecies en la plenitud de tu vigor. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. 22:18. El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. Atañe también a las relaciones entre hermanos y hermanas. El respeto a los padres irradia en todo el ambiente familiar. Dice Efesios, ¿verdad? Soportaos unos a otros en la caridad, en la humildad y dulzura y paciencia. Vamos a ver cómo dice este texto. Vemos Efesios, el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 4. Os exhorto, pues, yo prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportaos unos a otros por amor. Ve que dice, no es que todos se lleven bien, ¿verdad? Porque esto aplica a cualquier relación, ¿verdad? No es que se lleven bien, dice, sopórtense, es decir, hace el esfuerzo, ¿verdad? Soporta. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza que habéis sido llamados.
un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre en todos. Y continúa. Esto es muy interesante en el versículo 25, Efesios 4, 25 en adelante. Por tanto, desechando la mentira, decid la verdad unos a otros, pues somos miembros unos de otros. Si os airáis, no pequéis, no se ponga el sol mientras estéis airados, ni deis ocasión al diablo. El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos, haciendo algo útil para que se pueda socorrer al que se halle en necesidad. No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. No entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellados para el día de la redención. Toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Sed amables entre vosotros, compasivos, perdonaos mutuamente, como os perdonó Dios en Cristo. Muy bien, ahí continúa. Muy bien. También el 2022 dice que los cristianos están obligados a una especial gratitud para con aquellos de quienes recibieron el don de la fe, la gracia del bautismo y la vida en la iglesia. Puede tratarse de los padres o de otros miembros de la familia, de los abuelos, pastores, catequistas, otros maestros o amigos. Segunda de Timoteo 1:5. Evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que te arraigó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Entonces, este cuarto mandamiento se extiende también a esta otra parte, ¿verdad? De quienes hemos recibido la fe. Esos deberes de los padres. La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a la formación espiritual. Las responsabilidades de los padres. Muy bien. Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Es decir, no solamente es el tener la autoridad y ya, ¿verdad? Sino esas también requieren unos deberes. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? Muy bien, pasamos siguiente. 22-26. La educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. Se ayuda a crecer la fe mediante el testimonio de una vida cristiana de acuerdo al Evangelio. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar y a descubrir su vocación de hijos de Dios. La parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas. Es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres. Los hijos, a su vez, contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Los deberes de los padres es la educación en la fe, ¿verdad? No es ve a la doctrina y allá en la iglesia te van a enseñar, ¿no? La responsabilidad primera es de los padres, la educación en la fe. Muy bien. Los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Esto es importante. También el 22-30, cuando llega la edad correspondiente, los hijos tienen el deber y el derecho de elegir su profesión y su estado de vida. Esto hace esta aclaración, ¿verdad? Porque
no hay que confundir entre la obediencia, ¿sí? O sea, como que es algo ciego que los hijos tienen que seguir al pie de la letra, sin cuestionamiento, las cuestiones de los padres, ¿verdad? O sea, no como aquí, ¿verdad? Aquí está haciendo este hincapié, ¿verdad? Que los hijos tienen el deber y el derecho de elegir su profesión. O sea, no porque va a decir, hijo, tú tienes que ser doctor, así como tu abuelo, y como tú tienes que hacer esto a fuerza. No, sí, Dios da autoridad a los padres, pero también tiene sus límites, ¿verdad? Muy bien. El 22:31 nos habla sobre, dice, hay quienes no se casan para poder cuidar a sus padres o sus hermanos y hermanas, para dedicarse más exclusivamente a una profesión o por otros motivos dignos. Estas personas pueden contribuir grandemente al bien de la familia humana. Los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. A la par que el hijo crece hacia una madurez de autonomía humana, la vocación singular viene de Dios. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. Pues hace este hincapié aquí también Jesús, ¿verdad? Muy bien. El siguiente numeral, hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios. También respecto a las autoridades de la sociedad civil, nos dice que nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural. Menciona Mateo 20:26, ¿verdad? Los deberes de las autoridades civiles. Los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro esclavo. El ejercicio de la autoridad ha de manifestar una justa jerarquía de valores con el fin de facilitar el ejercicio de la libertad y la responsabilidad de todos. Numeral 22:36. Muy bien, pasamos al siguiente. 22:37. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana y administrar humanamente justicia en el respeto del derecho de cada uno, especialmente el de las familias y los desheredados. Muy bien. Fíjense cómo es importante lo que menciona aquí San Pedro, ¿verdad? De estos deberes ciudadanos, y San Pablo, los romanos, nos dice que los que están sometidos a la autoridad deben mirar a sus superiores como representantes de Dios, que los han instituido ministros de sus dones. De San Pablo Romanos, sed sumisos a causa del Señor a toda institución humana. Obrad como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre esto? Sí me gustaría escuchar sus opiniones respecto a lo que haciendo una conclusión del tema, de lo que abarca este cuarto mandamiento. Porque normalmente pensamos en lo que dice textualmente ahí, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, y pensamos solamente en mi papá o en mi mamá, cada quien, ¿verdad? O sea, como que la obligación es con esas dos personas que biológicamente me dieron la vida.
pero pueden ser padres adoptivos, ¿verdad? Incluye los abuelos, los antepasados, es decir, se abarca más, ¿verdad? A quien Dios le da esa autoridad sobre las personas. A mí me gustó mucho. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. A mí me gustó mucho porque es demasiado profundo. No tenía idea de muchas cosas. Por ejemplo, hoy precisamente mi mamá y yo platicábamos sobre la educación de los niños, desde cuándo se tendría que hablarle de Dios a los niños. Y pues aquí viene la respuesta, o sea, desde la más tierna infancia y de ahí surgen más cosas de cómo, y ahí mismo lo dice, ¿verdad? De orar, de enseñar quién es Dios y cuál es tu religión, ¿verdad? ¿Qué es lo que profesamos? Y la otra cosa que me llamaba la atención es que si así es de profundo, cuando ya formas un matrimonio, los dos deben estar en la misma sintonía también, porque pues sí es difícil que uno no lo sepa y luego si la otra persona tampoco lo sabe, entonces, ¿cómo formar algo, verdad? Como decía ahí, la célula, como decía, la célula original de la vida social, o sea, si un matrimonio, si una familia no está bien, pues por eso muchas veces la ciudad, las colonias y así nos vamos, ¿no? A grandes escalas y llegas hasta la guerra. Hay muchas personas que se admiran de la guerra, pero pues a veces tampoco se hablan con el hermano o con los tíos o con los vecinos y pues, bueno, es una de mis reflexiones, de que te asombras y si también en la célula más chiquitita de que es donde vives, pues surge eso, ¿no? Y me gustó mucho porque es bastante profundo, o sea, es como para sentarte y leerlo y desmenuzarlo y hacer mucho escudriñamiento para poder entender, ¿verdad? Pero Así es. sí siento que es muy necesario, o que era muy necesario, ¿verdad? Me gustó donde dice que expías tus pecados también en ayudando a tus papás. Y los que ya no los tienen, pues vaya, ya lo puedes hacer con tus suegros, incluso con otras personas, ¿verdad? Pero si hay la oportunidad, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Porque es, como dice, hay una gran bendición y un pase también ahí al cielo, o a mínimo al purgatorio, ahí sí. Sí, claro, claro. Sí, es digo, aquí Jesús habla sobre las dos cuestiones, ¿verdad? Que el mandamiento dice que después de Dios, lo más importante es los padres y quien tiene y vemos que se extiende, ¿verdad? O sea, quien tiene esa autoridad. Sin embargo, también hace mención, ¿verdad? O sea, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Es decir, la persona que tiene esa autoridad no significa que por ese hecho puede abusar, ¿verdad? De su autoridad para con los demás, sino que al contrario. O sea, esto es, yo lo veo así es como un tornillo, ¿verdad? O un clavo. O sea, el que está enfrente es el que está más abajo, no al revés, ¿verdad? Para que sirva un tornillo, se mete, ¿verdad? Y el que está en la punta es el que está más adentro, es el que menos se ve. Y a veces se piensa que es al revés, como que el más importante sí tiene la autoridad y es que todo el mundo debe reverenciarlo. Y Jesús no dice así, ¿verdad? O sea, nosotros debemos respeto a las personas que tienen esa autoridad, pero también esas personas que tienen la autoridad no por ese hecho deben de abusar o quien nos toque, porque todos en algún momento estamos de los dos lados, ¿verdad? Esa es nos toca estar de las dos partes. Y además que pues de recordar también a los antepasados, ¿verdad? Eso también es importante. Muy bien. Muchas gracias, Verónica. ¿Alguien más quiere comentar? Pues yo de
mandamiento, ¿verdad? Pero igual lo que comentaba ahorita Vero, todo muy cierto. Pero en general hasta lo que hemos visto y pues por lo que he visto también un poquito más de lo que vamos a ver de los siguientes, realmente no conocemos nada. Pues, ¿verdad? Nos enseñan los 10 mandamientos cuando vamos a hacer la primera comunión y prácticamente nos quedamos ahí, si no, ¿verdad? Por nosotras, pues ahí nos vamos a quedar y podemos dejar o podemos omitir el poder hacer el bien y amar más a las personas, nuestro prójimo, pues como debe ser, ¿verdad? Y vamos a estar faltando a los mandamientos de alguna manera que pues no sabíamos que lo estábamos faltando, ¿verdad? Que es muy amplio cada uno, como comentó ahorita, pero es muy amplio todo y realmente pues no conocemos casi nada, ¿verdad? Nos quedamos, como dice, nada más con la frase o el enunciado que dice el mandamiento y creemos que hasta ahí es. Entonces, para mí he estado aprendiendo mucho y pues ha sido muy, muy beneficioso, ¿verdad? Todo esto. Sí, muchas gracias. Sí, dice Santo Tomás de Aquino que dice, conviene caer en cuenta que guardarnos de hacer el mal, porque hace esta referencia, dice, nos habla de las dos tablas, ¿verdad? Que lo pone como los primeros tres de amar a Dios y al prójimo en la segunda tabla. Dice que esta segunda tabla, como dice en 1 Juan 3, que no hemos de amar de palabra y con los labios, sino con obras y de verdad. Y quien ama de esta manera tiene que hacer dos cosas: evitar el mal y practicar el bien. Porque no solamente pues es que yo no le hago daño a nadie, pero tampoco le haces un bien, ¿verdad? Entonces dice, la condición es el que no hemos de amar de palabra y con los labios, sino con obras y de verdad. Quien ama de esta manera tiene que hacer dos cosas: evitar el mal y practicar el bien. Por ello, entre los mandamientos, unos mandan obrar el bien, otros prohíben ejecutar el mal. Conviene caer en la cuenta que guardarnos de hacer el mal está a nuestro alcance. En cambio, no podemos hacer bien a todo el mundo. Por eso dice San Agustín que tenemos que amar a todos, pero que no estamos obligados a hacer a todos el bien. Pero entre todos los hombres hemos de hacer el bien a los que se hayan vinculados con nosotros. Porque si uno no cuida de los suyos, particularmente de los de su casa, es un infiel. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver qué dice. Vamos a las escrituras. 1 Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, y dice, si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Es importante, ¿verdad? Dice, principalmente de sus familiares. ¿Quiénes son sus familiares? Pues ahí se extiende, ¿verdad? Digo, principalmente está hablando de los de la casa, pero se extiende mucho más, ¿verdad? Ok. Muy bien. Arquitecto. Sí, adelante. Y igual, como comentaban ahorita, hay muchos puntos que a mí me llamaron mucho la atención y que me siguen llamando la atención. Y como siempre tengo algunas dudas que siempre pues trato de solucionar con usted. Uno de los puntos aquí que vi importante es en el 22-29, donde dice que los padres
como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Y me puso mucho a pensar en la actualidad, ¿verdad? Como en algunos países, un ejemplo, por ejemplo, en China, donde pues no te permiten tener un pensamiento o una ideología. O sea, ahí la ideología es la que el gobierno impone y nadie porque cree en la religión, nadie cree en Dios y nomás tienes derecho a un hijo y ellos deciden cuántos hijos vas a tener. Y en fin, muchas cosas que en esos regímenes se manejan. Y me pone mucho a pensar de los últimos meses en Estados Unidos también cómo se ha tratado de incluir ciertos temas para que a los niños desde pequeños se les incluyan cosas anti-familia, anti-cristianos, pues se les está empezando a meter toda esa ideología que ahora resulta que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Las nuevas ideologías, la nueva era y cosas por el estilo, ¿no? El aborto y todo eso. Que desde a los niños se les empiece a inculcar y me llamó mucho la atención de que hay estados como California que el gobernador pues ya impuso ahí ciertas leyes para que los niños no se les empiece a hablar sobre esos temas hasta cierta edad. Me llama mucho la atención aquí. Y hoy escuché también algo en México que también van a cambiar un poco la educación desde preescolar hasta primaria y que van a empezar a meter muchas cosas nuevas, ¿verdad? Y pues uno sabe que pues, son ciertas ideologías también anticristianas y que pues nos van a empezar a atacar. Mi comentario va hacia, sabemos que vienen tiempos difíciles y que pues para los cristianos van a ser cosas de persecución para nosotros y cosas por el estilo. Pero ¿qué podemos hacer ante este tipo de situaciones? Sabemos que pues en nosotros está el inculcar a nuestros hijos en la educación cristiana, el seguir con nuestros valores, enseñándoles nuestros valores, pero ya en algunas partes en Estados Unidos se les inculca de que no, tú hasta que seas mayor de edad, pues ya tú tomas tu decisión y decides si vas a ser cristiano o si vas a ser musulmán o si vas a ser o no vas a tener religión. Pues tratan mucho ya de inculcarlo en la sociedad, pues nosotros que estamos aquí en el norte, ¿no? De que, no, pues que ellos decidan ya cuando sean grandes, o sea, ¿para qué les hablas ahorita de Dios? ¿Para qué los Entonces, yo veo que aquí sí es recomendable, o sea, como mencionaban, desde pues, de que eres un bebé, o sea, enseñarle a orar, enseñarle las cosas de Dios, pero ¿cómo nos podemos, o sea, qué nos recomendaría usted en estos casos, por ejemplo? Bueno, lo que sí hay varios puntos importantes. Primero que nada, no hay que olvidar la libertad, porque Dios no nos obliga ni nosotros podemos obligar. Segundo, uno tiene que estar más preparado, ¿sí?, para explicarle a los hijos las cuestiones o sea, anticipar, ¿verdad? En la escuela hay que cumplir con lo que te pide ahí, ¿verdad? Porque lo que vimos entre el cuarto mandamiento es el respeto a las personas de autoridad. Pero, dice Jesús, San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo del 19. Bueno, lo vamos a ver desde el 18. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo al elegirlos os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os he dicho. Y continúa. Hay algo muy interesante. Dice Jesús, permítame aquí, ¿dónde está? Permítame tantito, sí, básicamente dice, porque dice Jesús, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Sí, nosotros estamos viviendo en el mundo y tenemos que estar aquí.
Pero muchas de las veces pasa que cuando uno es joven, o a lo mejor cuando, y pasa con los adultos también, y esta es una de las razones por las que las personas cuando vienen de otra religión se llevan a los católicos, ¿verdad? Porque les empiezan a explicar de una forma que lo entienden, se le hace atractivo y dice, es verdad lo que está diciendo y me voy para allá, ¿sí? Pero porque nunca recibieron esa educación previa. Entonces, si uno se anticipa, ¿verdad?, con los hijos a explicarles, mira, esto es el camino, ¿verdad? El camino correcto es este. Tú vas a decidir, pero cuando tengas una duda, ven y pregunta. Para esto uno tendría que estar muy bien documentado, ¿verdad? Porque es natural, inclusive, digo, ya entrando en la adolescencia y más inclusive entrando en la universidad, cuando ya son unas mentes más críticas y que empiezan a analizar y pensar, bueno, es que Dios no existe por esto y esto y esto. No, pues fíjate que uno tendría que tener el argumento, ¿verdad?, para refutar y decir, Dios sí existe por esto, esto y esto, ¿verdad? Y la vida debe ser así por esta y esta razón. Esto es lo recomendable, pero sin obligar, ¿verdad? Porque ahí está la parábola del Padre de la Misericordia. O sea, el hijo se empeñó en una cosa y dijo, pues yo me voy, dame lo que me toca y me voy, y pues hasta que no lo experimentó en carne propia se dio cuenta. A veces es inevitable, pero yo creo que sí, y además los seres humanos somos de costumbres, dicen los psicólogos, ¿verdad? Somos como seres de costumbres, así. Entonces, si desde niños vemos que el papá se hinca a rezar en la mañana, en la noche, pues se va a acordar, ¿verdad? Y si eso le trae un recuerdo agradable, porque nosotros nos quedamos con las imágenes. Ustedes, fíjense, si ustedes se ponen a pensar en el pasado, cuando eran niños, de momentos agradables, ¿verdad?, o que fueron felices, se van a acordar de imágenes. A lo mejor no tanto de palabras, pero sí de algo, de cómo me hizo sentir aquella persona. Ahí, por ejemplo, yo en mi caso, yo tengo un recuerdo tenía yo como unos 8 años, más o menos, y sin darme cuenta en aquel momento, y ahora lo entiendo, me di cuenta de que Dios estuvo presente en esta acción, y es algo en aparente insignificancia, pero mi hermano y yo íbamos de niños, cruzamos al otro lado, íbamos en el camión, cruzamos porque estuvimos juntando dinero para comprarnos un juego. Ya éramos bien felices porque ya llevábamos el dinero completo. Y ya llegamos al lugar, a la tienda, y nos dice, por decir, eran, no sé, $20, ¿verdad? Y llegamos a la caja y nos dice, pues son $22.50, ¿no? Pues las taxas, ¿no? Los impuestos. Nos quedamos, híjole, nomás traemos esto. Y cruzamos el puente y fuimos en camión y estuvimos ahorrando. Y la persona que estaba ahí, que la verdad no me acuerdo que era una señorita que atendía ahí, pues yo era un niño, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que a la fecha, ya estamos hablando de bastantes años, que dijo, como, no sé, a lo mejor le causamos ternura y nos dijo, llévenselo, denme, ¿cuánto traen? Eso es lo que traen, llévenselo. Y nosotros, ¿en serio? Bien felices que nos dio nosotros con ya nuestro juguete. Y ella pagó por los impuestos. Entonces, yo me quedo, digo, eso me causó una gran felicidad en ese momento y a la fecha, pero me acuerdo y todavía me produce esa felicidad. Y digo, cómo la mano de Dios actuó ahí en esa persona, que no le importó desprenderse de una cantidad de dinero con tal de hacer feliz a unos niños. ¿Sí me explico? Entonces, yo diría, pues, a mí me gustaría también devolver esa acción para con alguien, ¿verdad? No, porque yo no me acuerdo de la persona, me acuerdo de la acción. Y espero en Dios que esté bien, ¿verdad?
Pero me gustaría también de una forma que alguien no se acordara de mí, pero que se acordara de una acción que haya hecho, porque ahí es donde está presente la mano de Dios. Entonces, si los padres para con los hijos crean momentos agradables, ¿verdad?, en los que recuerden, mira, esos momentos tan bonitos que iba con mis papás a la iglesia o que rezábamos juntos, ¿verdad?, que me hacía sentir tan bien, en algún momento de la vida van a querer regresar, anhelar ese sentimiento positivo. Entonces, si se les anticipa eso, ¿por qué razón van a buscar algo más? Sucede, ¿verdad? Digo, yo en mi caso, lo normal, el transcurso de la preparatoria, de esas edades en las que uno empieza a conocer la filosofía y demás cosas, me puse así a leer y a leer y a leer y a leer. Y muchas cosas, hasta que se da uno cuenta que todo eso es vano, es incompleto, y que la verdad se encuentra solamente en el cristianismo, específicamente en el catolicismo. Digo yo por experiencia propia, pero también por comentarios de personas, de pastores protestantes y demás. San Agustín lo menciona, ¿verdad? O sea, él siempre estuvo en la búsqueda y se dio cuenta y dice, siempre te busqué y tarde te encontré. ¿Sí? Ya a una edad más avanzada, cada quien le llega a diferentes edades, pero yo creo que, respondiendo a la pregunta, es el crear momentos felices que se relacionen con Dios, ¿verdad? Porque, por otro lado, a veces, como en la catequesis infantil, a veces es difícil explicar sobre Dios. Por ejemplo, en una ocasión un niño le dicen, es que Dios es padre, y el niño se asusta, ¿verdad? Porque, pues, ¿por qué te asustas? No, yo no quiero saber de Dios porque es que mi papá me golpea o golpea a mi mamá. Entonces, ¿cómo que Dios es padre? Entonces yo no quiero saber sobre eso. ¿Sí me explico? Entonces, ahí hay que crear esos momentos agradables que se relacionen con Dios de una forma positiva y crecer, ¿verdad? Porque, como mencionaba hace rato, o sea, nosotros recibimos la educación, la doctrina de niños y nos quedamos a esa edad. Teníamos 8 años a lo mejor cuando fuimos a la catequesis infantil, a la comunión, y ya, seguimos creciendo en estatura, en intelecto, en sabiduría, pero no crecimos en la doctrina, ¿verdad? No crecimos en las cosas de Dios, nos quedamos en nuestra mente como un niño de 8 años. Y muchas veces queremos de ahí descontextualizar y por eso surgen los protestantes y demás, ¿verdad? Pero si empezamos a nutrirnos, ¿verdad?, de la doctrina ya como adulto, entonces vamos a poder responder preguntas a los que tengan hijos ya más grandes, ya con preguntas tal vez más intelectuales, que hay las respuestas para todo. Pero yo creo que eso sería, y la oración siempre, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Sí. ¿Alguien más, algún otro comentario? Muy bien. Bueno, entonces nos despedimos con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les comento en otra ocasión, también veo cómo la presencia de Dios en las personas provoca mucha felicidad. Yo no sé por qué a mí me pasó eso. Yo estaba en un semáforo, en una esquina, y luego venía otro carro así, una camioneta, y se baja una persona de esa camioneta y va bien feliz y lleva un plato de comida. Se baja bien feliz corriendo porque está en rojo y ya va a cambiar. Y volteó a ver y se la lleva un señor que está ahí. Y ese señor lo recibe con una sonrisa y empieza a comer. Y la otra persona se regresa y se sube al carro
y quien iba manejando también le produce una sonrisa. Y a mí también. Yo me quedo, qué gesto tan bonito y tan agradable. Y digo, yo no hice nada, ¿verdad? Pero me produjo una felicidad. El hecho de ver que esa persona se bajó feliz, lo entregó y el otro lo recibió feliz, a mí me produjo por unos instantes una sonrisa. Digo, cómo esa mano de Dios irradia, ¿verdad? Irradia, o sea, se hace presente. Es como dice la palabra de Dios, que es como la lluvia que cae y moja, ¿verdad? Y produce que crezca la hierba. Muy bien. Nos vemos la próxima. Hasta luego, que estén bien. Gracias por compartir, profe. Hasta luego.